Bienvenidos a este canal de historias terroríficamente inquietantes, ya que existen momentos en los que lo inexplicable se cruza con lo cotidiano, cuando las sombras en la oscuridad parecen más cercanas y las sensaciones de miedo son imposibles de ignorar. A lo largo de este video, escucharás relatos reales de personas que vivieron experiencias sobrenaturales, episodios que desafían la lógica y que dejaron una huella imborrable en sus vidas. Desde encuentros con figuras inquietantes hasta fenómenos fuera de este mundo, cada historia es un recordatorio de que, a veces, lo que no podemos ver o explicar es lo que más miedo nos provoca. Comencemos. El hombre del sombrero. Una noche, mientras dormía con mi hija a mi lado, me desperté de repente, como si algo invisible me hubiera sacudido. Sentía una mirada pesada, una presencia que me ponía los pelos de punta. Miré hacia la puerta y ahí lo vi. Un hombre muy alto, tanto que no alcanzaba a ver sus pies. Llevaba una gabardina negra que lo envolvía por completo y un sombrero que ocultaba su rostro en la penumbra. No se le veía la cara, pero sus ojos brillaban de un rojo intenso, como brasas encendidas en la oscuridad. El miedo me invadió, pero al tener a mi hija dormida a mi lado, el instinto de protegerla fue más fuerte. La abracé con fuerza y, sin saber de dónde saqué el valor, grité: ¿Qué quieres? En ese preciso momento, frente a mis propios ojos, la figura se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Mi corazón latía con fuerza, pero sentí alivio al ver que ya no estaba. Lo más sorprendente fue que, semanas después, me enteré de que ese mismo ente se ha aparecido a personas en todo el mundo. Muchos lo llaman el hombre del sombrero, una figura oscura que aparece en la noche, vigilando desde las sombras. Algunos lo llaman Shadow People, otros creen que es un demonio. No lo sé con certeza, pero lo que sí sé es que esa noche lo vi. Hasta el día de hoy, no he vuelto a encontrarme con él. El perro que sonreía. Hace unos 6 años, iba manejando hacia mi casa como lo hacía todos los días. Cerca de ahí, hay un lienzo donde guardan caballos, en una cuadra que, a diferencia del resto del vecindario, no tiene luces mercuriales. La calle es de tierra, maltratada, y siempre ha tenido un aspecto sombrío, aunque paso por allí a diario. Esa noche algo fue diferente. Conduciendo por la cuadra oscura, vi a un perro al costado del camino. Al principio no le di importancia, ya que amo a los perros. Incluso soy entrenadora, pero algo en ese perro no estaba bien. Cuando lo miré, me di cuenta de que me estaba sonriendo. No era una sonrisa normal de perro, era una sonrisa demasiado grande, alargada, y lo peor, sus dientes no eran de perro. Eran largos, como dientes humanos, pero más afilados. El miedo me recorrió el cuerpo. Sentí un escalofrío y aceleré para salir de ahí lo más rápido posible. Estuve meses sin pasar por esa calle, usando una ruta diferente para llegar a casa, porque la imagen de ese perro no salía de mi mente. Con el tiempo, volví a pasar por esa cuadra, pero desde entonces nunca miro hacia los lados. Todo ha vuelto a la normalidad, o al menos eso creía. Años después de ese incidente, mientras conducía de nuevo por esa zona, vi algo aún más extraño. Era una figura gigantesca con el torso pequeño y unas piernas increíblemente largas, como si caminara sobre zancos. Al principio, pensé que lo estaba imaginando, pero la figura se acercó demasiado, hasta golpear mi coche. Fue un momento de puro pánico. Me detuve en seco, tratando de entender qué estaba pasando. Resultó ser un caballo que se había escapado del lienzo. El susto fue grande, pero al menos esta vez había una explicación lógica. Sin embargo, la sensación de lo extraño y lo inquietante permanece conmigo, recordándome que a veces lo más común puede convertirse en algo aterrador. Tenía 10 años cuando viví uno de los momentos más aterradores de mi vida. Era un sábado por la mañana, acababa de despertar y, como de costumbre, me levanté de la cama. Al salir de mi habitación, vi algo que jamás olvidaré. En medio del pasillo, había un ser humanoide, con cuernos que sobresalían de su cabeza.
Todo su cuerpo parecía formado por el ruido blanco de las televisiones antiguas, ese chisporroteo constante de puntos blancos y negros. Me quedé paralizado, sin poder moverme. De repente, el ser me señaló, y fue en ese momento cuando sucedió lo más extraño. Sentí una fuerza invisible que hizo que mi cara se volteara. Literalmente, mi boca quedó donde debería estar mi frente, y mi frente donde debería estar mi boca. Todo duró unos 10 segundos, pero me pareció una eternidad. Luego, el ser desapareció de repente, como si nunca hubiera estado ahí. No grité ni hice ningún ruido. Quizá por el zoco, tal vez, por intentar hacerme valiente. Pero en ese momento me quedé quieto, intentando procesar lo que acababa de suceder. A pesar de no haber gritado, recuerdo esa experiencia como la más aterradora que he vivido. Hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que vi ni lo que me pasó, pero esa imagen y esa sensación de impotencia siguen conmigo. La parálisis más aterradora. Hace unos días, estaba siguiendo mi rutina habitual en casa. Soy una persona muy activa, pero ese día, alrededor de las 11 de la mañana, algo extraño sucedió. Me invadió un sueño repentino, lo cual no es nada normal en mí. Extrañada, le dije a mi hermano que me acostaría en el sofá para descansar un poco. No recuerdo cuánto tiempo pasó antes de que todo comenzara. De repente, empecé a sentir que me faltaba el aire. Mi respiración se hizo lenta, y cada inhalación parecía insuficiente para llenar mis pulmones. Abrí los ojos, queriendo moverme, pero no podía. Mi cuerpo estaba completamente paralizado, atrapado en lo que supe de inmediato que era una parálisis del sueño. Lo peor vino después. Un zumbido comenzó a llenar mis oídos, suave al principio, pero aumentando poco a poco hasta que se volvió ensordecedor. Era tan fuerte que sentí que mis oídos iban a explotar. El terror se apoderó de mí. Cerré los ojos, intentando abrirlos de nuevo, pero era imposible. En medio del pánico, comencé a rezar: Padre nuestro que estás en los cielos. Ni siquiera terminé la oración. En cuanto comencé a decirla, sentí que, de un segundo a otro, algo se liberó. Me desperté bruscamente, inhalando profundo, como si acabara de salir de una pesadilla. La sensación fue tan intensa que pensé que me iba a morir. Nunca había experimentado algo así antes. Le conté a mi hermano y a mi esposo lo que me había pasado. A lo largo de mi vida, desde niña, he visto cosas extrañas, pero nunca había sentido tanto miedo como en esta ocasión. Esta experiencia fue diferente, algo que me dejó marcada. Esto fue hace unos 2 años más o menos, creo. Estaba ya a punto de dormir. En ese lapso entre estar en tu cama viendo el celular y esperar que el sueño llegue, desde hace unos días venían sintiendo como si me observaran y mi energía estaba muy baja. Me sentía muy cansada a pesar de haber dormido mucho. Vale decir que comparto habitación con alguien más. Hay 2 camas, la mía y la de esta persona. La mía está al lado de la ventana y la otra de la puerta. Bueno, estaba dándole la espalda a la otra cama cuando sentí como la habitación se comenzó a poner fría y se sentía una presencia muy fuerte viendo fijamente, al punto que me entró el miedo de no querer salir de entre las sábanas. Pero hacía tanto frío que no tuve de otra que levantarme y bajar las escaleras. La casa es de 2 plantas. Un familiar entró a la habitación y sintió lo mismo que yo, ya que el seno de mi familia es católico. Rociaron agua bendita por todo el lugar entre rezos y solo así se calmó. Las sombras en la sala de hospital. Hace un par de años, estuve internado en un sanatorio debido a un dengue casi hemorrágico. Fueron 4 o 5 días en los que me sentí atrapado en una camilla, aunque la verdad no recuerdo con precisión cuánto tiempo fue. Una de esas noches, la desesperación se apoderó de mí. Estaba cansado de estar conectado a catéteres y sueros. Así que, en un arranque de ansiedad, me arranqué todo lo que tenía en el cuerpo. Mi madre, que estaba a mi lado cuidándome, se dio cuenta rápidamente y me calmó.
Después de que las enfermeras me volvieran a conectar, me quedé dormido por algunas horas. Todo parecía tranquilo, hasta que desperté en la madrugada, entre las 2 y 3 de la mañana. La habitación estaba casi completamente a oscuras, solo iluminada tenuemente por la luz que entraba desde el exterior y el brillo débil de un reloj digital en la pared. Fue entonces cuando algo extraño comenzó a suceder. Una sensación de temor me invadió, pero intenté ignorarla y volví a cerrar los ojos. Sin embargo, al hacerlo, empecé a sentir una picazón intensa en todo el cuerpo, y también noté que mi cama se movía ligeramente. Abrí los ojos de nuevo, y ahí, frente a mí, en un sofá que estaba en la habitación, vi una sombra completamente negra y grande. Era la figura de un hombre robusto, vestido con ropa formal, pero no podía distinguir su rostro. El miedo se intensificó. Miré hacia otro lado y vi algo aún más perturbador. 3 sombras pequeñas, como niños, corriendo y saltando alrededor de mi camilla. Mi piel se erizó. El terror era palpable. Intenté despertar a mi madre, que estaba durmiendo a mi lado, pero por más que le hablaba y gritaba, ella no reaccionaba. En ese momento pensé que todo era un sueño, pero la sensación era demasiado real. Intenté encender la luz, desesperado, pero no pude hacerlo. Fue entonces cuando vi algo aún más aterrador. Al girar mi cabeza, me encontré con una figura enorme, de más de 1.90 metros, vestida con una túnica negra. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, mirándome desde la oscuridad. El pánico se apoderó de mí. No podía moverme, no podía gritar. Lo único que pude hacer fue llorar desesperadamente. Sentí que me estaba muriendo. Justo en ese momento, un enfermero entró en la habitación y se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Inmediatamente llamó al médico, y lo último que recuerdo fue que me pasaron medicamentos por el catéter. A la mañana siguiente, desperté, confundido y agotado. Había sido una experiencia extraña, aterradora y desagradable, aunque no sé si lo que vi fue real o una alucinación provocada por la fiebre y la enfermedad. Fue, sin duda, una de las noches más horribles de mi vida. La sombra en la escalera. Una vez, me quedé en la casa de una amiga de la familia. Era una noche tranquila, y todos empezaron a subir a dormir, mientras yo seguía usando el computador en el primer piso. De repente, comencé a sentir una incomodidad extraña, como si alguien me estuviera observando desde algún rincón oscuro. No sabía qué era, pero el ambiente cambió de golpe. Decidí apagar el computador, guardarlo y subir a dormir también. Intenté hacerme la valiente. Apagué todas las luces del primer piso, dejando la casa en penumbra, y empecé a subir las escaleras hacia el segundo piso. Justo cuando estaba a punto de llegar arriba, sentí una necesidad repentina de mirar hacia atrás. Lo que vi me dejó helada. Una sombra negra, enorme, que se distinguía claramente en la oscuridad. Parecía observarme desde el fondo del pasillo. El miedo me invadió de inmediato, así que salí corriendo sin mirar atrás. Sabía que en esa casa pasaban cosas raras. Me habían contado que a esa familia le hacían brujería, y que en la madrugada se escuchaba el ruido de muebles moviéndose en el piso de arriba, en una habitación que pertenecía a alguien fallecido hacía años y que ya no se usaba. Además, siempre había cosas que cambiaban de lugar sin explicación alguna. Aquella sombra solo confirmó lo que ya sospechaba. En esa casa había algo más, algo que no podía explicar, pero que sentí de una forma aterradora. La visión de medianoche. Una noche, estaba durmiendo profundamente cuando, de repente, desperté exactamente a las 12 de la madrugada. Al abrir los ojos, tuve una visión extraña y aterradora. Frente a mí, vi un cuarto oscuro. A mi derecha, estaba la figura de la Santa Muerte, inmóvil y sombría, mientras que a mi izquierda había más de 6 velas funerarias encendidas, ardiendo en silencio. El ambiente se sentía pesado y oscuro, como si una energía negativa invadiera la habitación. Me desperté completamente,
sintiendo una mala vibra en toda la casa. Esa misma noche, experimenté 2 episodios de parálisis de sueño, lo que incrementó mi sensación de inquietud. En medio del miedo, me puse en oración para protegerme de lo que fuera que estaba rondando. El martes de esa misma semana, me desperté otra vez, exactamente a las 12 de la noche. Miré la hora en mi celular, y aunque intenté volver a dormir, algo extraño sucedió. Cuando cerré los ojos, todo se volvió de un color beige y, de repente, comenzaron a aparecer frente a mí figuras satánicas, intermitentes, como si se desvanecieran y volvieran a surgir. Vi cruces invertidas, calaveras, la estrella de la Ouija y más símbolos oscuros que me envolvían. Sentí una presencia amenazante, pero no me dejé intimidar. Con firmeza, pronuncié las siguientes palabras. No sé quién eres, si un brujo o el mismo Satanás, pero sabes que no te tengo miedo y que la sangre de Cristo te reprenda. Dormiré en paz. En ese instante, todo desapareció. Las figuras, los símbolos, la sensación de oscuridad se esfumaron de golpe y una paz profunda me invadió. Desde ese día, no he vuelto a sentir nada extraño y me mantengo firme en mi fe. La figura en la ventana. Una noche, estaba caminando por la calle con un amigo, alrededor de las 11. Pasábamos cerca de una casa que estaba en construcción. Le estaban haciendo un segundo piso. En ese momento, el lugar estaba en obra negra, sin ventanas. Solo los marcos de las aberturas que algún día serían ventanas. Todo estaba oscuro, excepto por un detalle que me hizo detenerme. Cuando pasamos frente a la casa, vi algo que me heló la sangre. En una de las ventanas, entre la penumbra, vi una figura con el rostro completamente blanco. Tenía poco pelo, como rizado y escaso, y su cara era lo único que resaltaba en la oscuridad. No tenía rasgos visibles, ni ojos, ni boca, solo manchas negras en su rostro, como sombras que lo rodeaban. Mi amigo seguía hablando, pero yo no escuchaba nada de lo que decía. Mi atención estaba fija en ese ser. Mientras caminábamos, el marco de la ventana lo tapaba poco a poco, y pensé que lo perdería de vista. Pero fue entonces cuando ocurrió lo más aterrador. Esa cosa asomó la cabeza más allá del marco, como si me estuviera siguiendo con la mirada, aunque no tuviera ojos visibles. Me observaba, moviéndose para asegurarse de que no dejara de verlo. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza, y aunque no dije nada, el miedo me invadió por completo. Mi amigo nunca se dio cuenta de lo que yo había visto. Seguimos caminando, pero yo no podía dejar de pensar en esa figura, con su rostro blanco e inexpresivo, y cómo me siguió con la mirada hasta que desaparecimos de su vista. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que vi en esa casa en construcción, pero sé que no era algo de este mundo. El desprendimiento en mi habitación. Una tarde, llegué cansada de la universidad y decidí subir a mi habitación para tomar una siesta. Me acosté boca abajo, esperando descansar un poco. Todo estaba tranquilo hasta que, de repente, escuché como alguien abría la puerta de mi cuarto. En ese momento, pensé que era mi mamá, ya que vivimos solas. Sin embargo, algo no cuadraba. Comencé a escuchar murmullos, como si 2 personas estuvieran hablando en voz baja, una voz de hombre y otra de mujer. Lo extraño era que no podía entender lo que decían. Solo era un murmullo con mucho eco que se hacía cada vez más fuerte. Intenté moverme, despertarme, pero mi cuerpo no respondía. No podía girar ni rodar. Estaba completamente paralizada. De pronto, sentí algo más aterrador. Alguien me agarró de la pierna y comenzó a jalarme. El pánico me invadió. Intenté gritar, pero no podía emitir sonido alguno. Era como si algo me tuviera atrapada, incapaz de reaccionar. En ese momento, sentí algo aún más extraño, como si me desprendiera de mi cuerpo. De repente, me vi desde arriba, observando mi propio cuerpo acostado en la cama, inmóvil. El ambiente en la habitación era frío, y las voces con eco seguían resonando, cada vez más claras y cercanas.
Quise regresar a mi cuerpo, pero no podía. Estaba atrapada en esa extraña experiencia, sin saber cómo volver. Y entonces, de la nada, desperté de golpe. Era como si me faltara el aire. Estaba sudando frío. Me senté en la cama, temblando por lo que acababa de experimentar. Bajé rápidamente y le pregunté a mi mamá si había subido a mi cuarto mientras dormía. Me miró sorprendida y me dijo que no, que nadie había estado en la habitación. Lo que viví esa tarde fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida, y aún hoy no puedo explicar qué fue lo que me sucedió. Me pasó que una vez tuve una pesadilla y me levanté de golpe. Escuché cómo abrieron la puerta de mi habitación, así que me hice la dormida. Vi a mi mamá entrar y como vio hacia los lados de la habitación y luego cerró la puerta. Me daba miedo quedarme sola y me fui al cuarto de mis padres y estaba solo mi papá. Le pregunté por mi mamá y me dijo que ella se había ido a hacer cola. Vivo en Venezuela y por ahí en el 2017 la gente hacía cola 2 días antes en un mercado para poder adquirir un producto. O sea, ella se fue como a las 1 de la mañana y ese suceso me pasó a las 4 de la madrugada. No quiero que se asomo. Peor, exactamente igual a mi mamá.